Y después, bueno, ¿qué hago con todas estas notas y códigos y colorcitos que nos quedaron por ahí? Y ahí es donde pasamos a el análisis. La idea es poder validar lo testeado, analizar toda esta info cualitativa y cuantitativa que encontramos, comparar las notas con las del resto del equipo, ver qué tendencias hay, se cumplió este objetivo o no, cuánto esfuerzo requirió cumplir ese objetivo, cuáles fueron los aciertos, dónde hubo dificultades, cuáles son las oportunidades de mejora. Para esto, por ahí, lo que está bueno es algo como Google Sheets o algo que podamos tomar como bajar las notas de manera conjunta, y por ahí sirve también bastante usar códigos de color, cosa que identificás tipo en un mapa de calor en qué tareas estamos viendo mayores problemas. Volviendo a analizar los hallazgos también, cuando empecemos a hacer este mapa también de calor y empezar a analizar qué información, qué tareas están teniendo mayor dificultad, también vamos a empezar a entender qué es lo que requeriría un cambio, una iteración urgente, o sea, qué nivel de prioridad le vamos a dar a esos cambios que necesitemos. Si es algo que saltó en el testeo pero es menor y no va a tener mucho impacto en nuestro producto, se desprioriza y queda ahí para ser cambiado en algún momento. Y si es algo súper clave, no lo pudo prender y es algo que lo tengo que modificar, iterar ya y ver qué pasa con eso, porque básicamente es clave de mi producto. Entonces, ese tipo de análisis nos ayuda a entender qué debemos mejorar primero y darle una prioridad. No, porque también tampoco puedes cambiar todo el producto, sino vas tomando cositas que sean clave para no perder tiempo. Es como ahí la balanza de qué le doy prioridad e importancia. Y después documentar, que esto es súper importante también, documentar los resultados del testeo. Primero para visibilizar nuestro trabajo al resto del equipo, por ejemplo, y clientes que por ahí cuesta que entiendan el beneficio y lo ven más como una pérdida de tiempo que como un beneficio. Entonces, documentar esto, lo que encontramos, qué pasó y dónde estuvieron los problemas, a la larga ayuda a visibilizar y ayudarnos a explicar qué es lo que hacemos como diseñadores y el valor de nuestro trabajo. Entonces, la idea en este tipo de documentos también, cada uno lo crea como lo vaya necesitando, no hay un formato, sino acá tipo es un resumen de cositas clave que pueden incluir en ese documento, pero siempre está bueno contar cómo fue el testeo, qué se testeó, qué parte se testeó, qué interacción, qué flujo, etcétera, cuánta gente participó, cuáles fueron los principales hallazgos, cuáles fueron las principales dificultades, alguna foto o captura o algo que nos ponga como en el contexto de la situación como para poder contar esa info y documentar todo eso en algo que nos quede para también hacer traspaso de información si después lo agarra otra persona, poner en contexto sobre cuáles son las decisiones que tomamos y por qué hicimos cambios y cómo están validados o no esas hipótesis. Y bueno, y ahí es a iterar, a priorizar estos cambios, volver a hacer los ajustes que necesitamos y empezar de nuevo con la siguiente ronda de testeos. Así que bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. Si quieres, Genial, Vicky. Ahí ya tenés algunas preguntas. a ver, voy a hacer un... Muchas, ya ¿Cómo se aseguran? Dicen vamos a por ir acá. recuperando del chat. Sí, acá hay una primera que Había vi. algunas preguntas, fíjate que vamos a tratar de recuperar alguna pregunta que había quedado en el chat. Dale. Pero lo que pasa es que son preguntas que por ahí tienen que... Yo también tengo muchas de principio, pero vamos a ir primero con las de alumnas y alumnos. Jero pregunta, en el momento que estabas hablando de, si mal no recuerdo, del rol del usuario, si Jero en todo caso la quiere repetir a la pregunta, él preguntaba si tiene opción de ir y volver con las distintas fidelidades para los testeos. No sé a qué se refería puntualmente, pero me parece que era en ese momento de la charla, si mal no recuerdo. Cualquier cosa Sí, era en que ese Jero momento. repita. Era en ese ¿Cómo? momento que pregunté, que era que me había agarrado la duda de que por ahí un testeo que uno hace con uno de alta fidelidad, uno tiene por ahí tiene que volver a hacer testeos más generales y en vez de producir
uno también del mismo nivel de fidelidad volver atrás y hacer uno de baja fidelidad. A eso me refería, si es que eso es algo que pasa comúnmente. Por ahí la idea no es el volver atrás, a ver si esto responde a tu pregunta, sino ir haciéndolos durante el proceso, cosa que si hay algo que tengamos que corregir, no sea quizás el volver atrás, sino ir haciendo esos testeos de pequeñas cositas a medida que vamos construyendo el producto de a poquito. No sé si es eso a lo que te referís. Tipo, ir tratando de empezar siempre, tratar de empezar con la fidelidad más baja que podamos e ir subiéndola. Total, mientras nosotros le aclaremos a la persona que es un prototipo, que puede que no todo funcione, que estamos validando X cosa, la persona está al tanto que eso no es un producto real y que por ahí no espere las mismas funciones que un producto real. No sé si eso responde. No, sí, se entiende, se entiende. Yo le agrego, Vicky, una pregunta a la pregunta de Jero, o al contexto de la pregunta de Jero. Cuando nos referimos a baja, media o alta fidelidad, ¿solo nos referimos a una representatividad casi como literal del producto del servicio? ¿Nos referimos a calidad de tecnología, de resolución? ¿A qué nos referimos con fidelidad puntualmente? O sea, la fidelidad, porque por ahí me imagino algunos prototipos de baja fidelidad que sean verdaderamente funcionales al 100%, digamos, no necesariamente tienen que ser malos, ¿no? Sí, la idea de la baja es que no lleve ni mucho tiempo ni mucho recurso. Que podemos como validar la idea con lo mínimo posible. MVP de la idea, como que si necesitamos algo funcional, que funcione, pero que no estemos usando quizás, si necesitamos, buscar una tecnología mucho más barata que nos ayude a validar esa idea, que quizás como sería la final, pero que sí replique ese mecanismo, por ejemplo. Claro, como se veía en la imagen, si lo puedo resolver con cajas de cartón, lo resolves con cajas de cartón. Incluso, por ejemplo, hay interacciones, no sé, se las ingeniaban para hacer, en caso de estos tótems, pasar la pantalla eran hojas que vas pasando y hay alguien parado atrás pasando las hojas. Como buscarle la manera a poder representar esa situación con actuación, juego de roles, como sea, pero que genere esa situación. Y el mismo Jero preguntaba después si para el momento de la entrevista hace falta que el usuario sepa el futuro objetivo del producto, o que vaya crudo. ¿Cómo es el tema? No, está bueno que vaya crudo, o sea, que sepa el objetivo de testeo. Estamos testeando, por ejemplo, una solución de movilidad, que no sé, estamos testeando cómo consumiría el servicio de transporte público, pero que no sepa la idea de cómo evolucionaría ese producto como para no sesgarlo. A mí me acuerdo, me hicieron participar, te estoy hablando de hace 15 años atrás. Hace mucho tiempo me hicieron participar no, estoy mintiendo, no 15 años, 25 años. En el año 95 me hicieron participar de un testeo para cerveza, digamos. Yo encima que soy abstemio, ¿viste? Yo no sabía ni la marca, ni siquiera supuestamente debía saber que era cerveza, aunque en realidad, bueno, algo sospechaba, pero me hicieron participar y no tenía idea de a qué iba. Y de hecho yo era abstemio y terminé hablando de consumir una cerveza, si me gustaba, ¿no? De todas esas cosas. Sí, incluso... Bueno, sí, perdón. No, algo que les quería comentar, también podemos testear la parte escrita de un producto, como es el copy, para ver si el mensaje se está entendiendo. Ahí la persona por ejemplo, se le da el texto solo. Por ahí puede ser que se le den sin algunas palabras, a ver cómo entiende que debería ser completada esa frase. Y si está entendiendo sin esas palabras cómo resolver una tarea o no. Eso a la hora de querer usar quizás cosas de banco y esas cosas, como son cosas que las reodiamos porque generalmente tenemos problema con eso, que no entendemos qué nos están diciendo o qué nos están pidiendo. Y esas son cosas que también son súper testeables. A la hora de los servicios, por ejemplo, el nombre, nosotros por ahí estamos acostumbrados a que los servicios se llamen con nombres muy técnicos, que nosotros como usuarios no tenemos idea a qué se refieren, y esas son cosas que deberían ser testeadas y escritas con el lenguaje del usuario. Y son súper importantes y por ahí son dejadas de lado. Y también eso te impacta en que después terminas, caso banca, caso servicios, con miles de llamadas a un call center por quizás un copy que estaba mal hecho y no se entendía, o un nombre de un producto. Y eso para la empresa y la organización termina siendo plata.
no lo resolviste desde el producto, pero después tenés que tener un montón de soporte al cliente porque no fue resuelto desde el inicio, digamos. Sí, y aplicable en cualquier campo. Ayer me llegó una encuesta por WhatsApp muy bien redactada sobre el uso, el desecho, el consumo de plásticos, pero las preguntas eran tan profundas y tan direccionadas a especialistas que se supone que yo conozco más o menos del tema y así todo había preguntas que me costaban. Me imagino para una persona común, la dejas completamente afuera y te evitas la posibilidad, cuando en realidad el objetivo de la encuesta no era que yo supiera qué es el policloruro de vinilo, pero por ahí la dejas afuera. Acá Micaela, justamente con respecto a esa dificultad, comentaba que le ayudó a su abuela a hacer una prueba para un banco y no la pudo completar o se le dificultaba por el tema de la velocidad de movimiento que pedía, dice acá Mica. ¿Tenés otra Sí, pregunta? Jero está muy preguntón. No sé si le querés comentar algo a Mica, perdón, yo me adelanto. no, que respecto a esto de la validación con la cámara, no me sale la palabra ahora, también me contaba otra persona que se había lastimado el ojo, lo tenía moretoneado, hinchado y no podía cambiar la clave fiscal de la FIP porque, claro, no le detectaba mal la cara, pero solo tenía un ojo hinchado y por ahí es un trámite que necesitas hacer ahora y quizás tendrías que poder tener esa segunda opción. Ahora no puedo hacerlo con mi cara porque tuve algún accidente temporal. Otra manera de poder validar, recuperar esa contraseña o poder solucionar eso. Acá hay otra pregunta de Jero que, como decía, está preguntón, y está muy bien. Que también se asocia a una que quería hacerte yo, porque él dice, ¿cómo se aseguran que el testeo no fue afectado por cosas como la actitud o ánimo del usuario? Y yo también tenía como una duda, digamos, en cuanto, no sé si te la hago ahora y te complico o te la hago después de la pregunta, que tiene que ver con el tema del lenguaje corporal. Porque, digamos, me imagino que tendrá uno que formarse en ese tipo de lectura, digamos, no debe ser fácil. La lectura del lenguaje corporal, digamos, si vos conocés, digamos, o vías de formación o de la posibilidad de leer alguna cosa o formarse en ese tipo de cuestiones, o es simplemente práctica, no sé cómo es la cosa. Bueno, te mandé dos preguntones de una. Con la primera, actitudes o cosas de ánimo, por ahí cuando generalmente la persona viene voluntaria, entonces ya es como que tenés una predisposición a dar tu tiempo, sabes que el reclutamiento, o sea, no es una actividad obligada, sino que venís y por eso la idea también de compensar con algo, un bono, algo al final, por ese tiempo. De todas maneras puede repasar que se frustren en el medio y ahí es también donde es aprender que en eso estamos, a cortar esas situaciones, que se ofusquen, no puede terminar la tarea y ahí, bueno, antes de generar un estrés en esa persona, vos lo que haces es cortar el testeo, bueno, muchas gracias, buenísimo, sin hacerla sentir mal ni que no pudo resolver la tarea, sino cortar el testeo políticamente correcto para poder liberar a esa persona y no seguirle generando estrés o que la siga pasando mal en la prueba. Estoy pensando si nos pasó. A mí en lo personal no me pasó de alguien que se haya puesto mal, pero sí en otras y lo que terminaron haciendo era, bueno, liberar a esa persona. Después te vas a dar cuenta con el resto, cuando entres a comparar con el resto de las personas, qué pasó. Lo importante ahí entender es por qué esa persona se puso mal. ¿Qué fue lo que no pudo resolver que la sacó tanto de eje como para abandonar el testeo o cortarlo? Es clave, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te afectó? Entender eso y liberarla para no seguirle generando frustración. Y respecto a la otra, generalmente por ahí lo que se hace en los equipos, se trata de buscar algún perfil de psicología, antropología, que por ahí tenga un poquito más de cancha en lenguaje corporal, como para analizar ese tipo de cuestiones. De todas maneras, no es obligatorio. O sea, nosotros, mis equipos hasta ahora lo hemos hecho siempre fuimos diseñadoras, y vas ganándolo como con la práctica y también para eso está bueno la persona que está haciendo de observadora, porque la que está moderando va a estar muy concentrada en tratar de darle la información y la tarea y poder ir guiando
conduciendo el test. Y ahí es importante el rol de la persona que va a estar observando, como desde un lugar desde un poquito quizás alejado de la situación y poder ir viendo esto, qué caras pone, dónde puso cara de duda, dónde, no sé, cruzó un poco brazos, cómo fueron esos gestos. Pero desde mi experiencia no hemos tenido ese tipo de rol en el equipo, pero sí sé que se hace y seguramente va a haber formaciones en eso. Y también son cosas que también las podés ir adquiriendo. Como todo es práctica, y un testeo es práctica y volverlo a hacer, y siempre estás aprendiendo. O sea, nosotros todas las veces que testeamos vas aprendiendo cosas nuevas, y también no es como una receta, sino la idea es que uno conozca muchas herramientas, y la idea de eso es que armes después el testeo con lo que vas a necesitar. Tipo, me sirve de esto, me sirve este tipo de prototipo, y ahora voy a necesitar hacer este tipo de prueba, y vayas generando ahí tu híbrido de testeo para resolver a la necesidad que tengas. Buenísimo. Quería hacer una consultita que se me ocurrió recién. Un poquito, Fede, 2 segundos. La escribo mejor, ¿no? Si hay preguntas, sí, hay preguntas antes, así vamos más o menos manteniendo el orden. No, sí, fue una cosa que se me ocurrió recién, por eso era como... Bueno, si tiene que ver, entonces, bueno, dale. Nada, como si habían podido ver alguna ventaja en los testeos remotos por sobre los testeos personales. Así conseguir como, mira, esto está bueno de la virtualidad. Tiempo es mucho más rápido de resolver. La gente se presta mucho más porque estás desde tu casa y es una horita, no la haces trasladar. A nivel de información, por lo menos hasta ahora lo que estuvimos haciendo fue súper valiosa, y no hemos tenido obstáculos en algo que no hayamos podido validar todavía, no nos pasó eso. No, la verdad que sí, ventajas es eso, que por ahí la gente está mucho más predispuesta, no se tiene que trasladar, no te fallan tanto. Es mucho más accesible el poder hacerlo remoto, en ese sentido. Perfecto, gracias. De nada. Tenés el micrófono apagado, José. ¿Qué salame? Salame es un... No sé en testeo cuál es el iconito para salame, pero pónganme. Vicky, acá Emilia te pregunta, ¿esta guía de pasos también la usarías en el caso de testear con profesionales para validar la viabilidad de las alternativas? Me imagino que Amy se debe estar refiriendo a lo que es el contexto interno de un equipo de diseño, o la posibilidad de testear algunas alternativas con profesionales que a uno le puedan dar alguna idea, y después completa, antes de llegar al momento de testear acciones de uso y demás. O sea, antes de pasar a esa instancia, ¿la usarías con profesionales o lo harías de otra manera? Sí, perdón, José, que te interrumpa. Creo que eso se puede como juntar por ahí con la pregunta que tiene Martina abajo, y las veo como muy vinculadas a la etapa en la que estamos ahora, nosotros transitando, Vicky, que tiene que ver con una etapa de ideación donde no se eligió todavía una alternativa y se va a testear, digamos, la usabilidad, sino que por ahí lo que se va a testear es, en estas etapas anteriores, la viabilidad de esta idea o de otra, porque por ahí todavía se manejan alternativas en los equipos. Entonces, veo que pueden ir de la mano estas preguntas. ¿Cuánto le cuento a esta persona para que me pueda decir, mira, si elegís esta, ten cuidado con tal cosa? No sé, por ahí, por ese lado, si es igual estos pasos que contaste en este caso. Sí, ahí por ahí cuando vas a validar alternativas, lo que está bueno es en estas sesiones ir con 2, no con 8. Sino ir descartando de grupitos chiquitos tipo 2. Bueno, primero te presento estas 2 y un caso. ¿Cuál sentís de las alternativas que te funcionó mejor? Como para no marear, que sea tipo, eso se llama A/B testing, A/B, pruebas de A/B. Ir pudiendo sacar esas conclusiones. Entre y esta funcionó mejor la A. Y entre la A y la C funcionó mejor la A de nuevo. Entonces empezar a entender qué tenía esa alternativa A mejor a la C o a las otras, que fue la que la gente fue eligiendo esa en su mayoría. Pero sí, la idea es ir haciendo estas comparaciones chiquititas como para poder ir deduciendo qué es lo que está funcionando de esa alternativa y ver si
quizás son adaptaciones que deberíamos hacer una a otra agregando eso, o ya es una cerrada la que deberíamos estar siguiendo.